En el 74 grabamos el disco con Delfo, lo presentamos en marzo del 75. Ese mismo año 75 yo grabé mi primer disco solista porque yo ya era asistente de filmación de Jorge Perelorán, que estaba filmando acá en La Pampa Cochengo Miranda y Los Hijos de Cerda. Yo lo acompañé durante la filmación de Los Hijos de Cerda. Nos hicimos muy amigos con Jorge. Y él una vez me escuchó cantar canciones y le gustaban las cosas que yo hacía como solista. Y más aún, en una oportunidad yo le hago escuchar una canción que se llamaba Dalmiro, creo que se llamaba primero la canción, y se la hice escuchar ahí en la casa de mis suegros. Y estaba filmando todavía la película, no había terminado de hacer Los Hijos de Cerda, y le gustó tanto la canción que me dijo que la quería poner en la película y la incluyó en el final de la película. Pues quiero decirte con esto que a él le gustaba lo que yo hacía, y le gustaba tanto que me insistía en que él quería que yo grabara un disco. Y un día me dijo concretamente, bueno, yo te financio un disco, yo soy el productor. Bueno, sí, me dijo, prepará las canciones y vamos a Buenos Aires y grabar el disco. Pero la verdad que lo grabé por él, digamos, él lo impulsó totalmente. Lo grabé en el 75, pero no lo pude editar porque justamente vino el golpe militar. Yo no quería hacer un disco en el que hablaba de Faustino Guzmán, que es un explotado, y que lo digo en la poesía, de un Dalmiro del Monte, que era otro explotado, porque es la consecuencia de la explotación del hombre por el hombre, sin ninguna duda. Entonces yo la verdad que por prevención no lo quise editar enseguida el disco. Estaba listo en el 75, lo tenía guardado, y en el 79, que ya estaba aparentemente para mí, por lo menos acá en Santa Rosa o en La Pampa, estaba más distendida la situación, busqué la forma y lo edité el disco. Por primera vez edité un disco solista. Hago el disco y lo presento en forma privada. No se pudo presentar en público porque la actividad para los músicos estaba vedada prácticamente. Y sobre todo para mí, porque cuando viene el golpe, una de las cosas que ocurre es que lo que se censura es el disco del dúo Sombra Arena. Creo que la censura fundamentalmente se produce porque hay una canción en el disco del Bardino que se llama La rendición de Manuel, en la que el Bardino plantea la sumisión de la Muncurá, que dice que no es un blanco y usa uniforme Winca, que lo dice así en la letra. Creo que ese debe ser el factor principal en el disco, porque los militares no aceptaban que se hablara mal se dejara mal parado a la imagen de un militar. Entonces, durante la época de la dictadura, que no teníamos actividad visible, lo que yo hice fue seguir componiendo. Escribí y compuse durante todos esos años. Cuando pude, edité el primer disco en el 79. Luego conseguí fondos y le edité otro disco en el 80, otro disco solista, mucho mejor hecho, con orquesta, es decir, con orquestación, quiero decir. Lo de José Luis Quetiñera había sido también muy lindo, pero era un poquito más reducido, menos instrumentos. Lo que hice en el 80 ya fue una cosa más elaborada desde lo arreglístico. Entonces, primero Recordamiento, luego A la luz de mis sentidos, segundo disco solista, y ya 2 años después del 80, en el 82, nace el grupo Confluencia, de manera que yo dejé mi trabajo como solista y me incorporé al grupo. En realidad el grupo Confluencia fue una idea mía. Yo pensé, luego que pasaron esos movimientos colectivos que se llamaron Cantares que van y vienen y Musicanto, año 80-81, pensé que podíamos reunirnos cantores que nos habíamos encontrado en esos movimientos colectivos. Y entonces lo cité a Carlos Urquiza, a Guri Yaques, a Sergio Lacorte, que ya me venía acompañando en mi trabajo de solista. Sergio Lacorte era mi guitarrista. Y en una segunda etapa lo convocamos a Ernesto Del Viso y formamos el grupo Confluencia. Y se llamó Confluencia precisamente porque, nos veíamos todos trabajando individualmente en distintas situaciones, cada uno por su lado, haciendo su repertorio, y confluimos en una misma idea.
con la idea ya preconcebida, cuando hice la invitación a los músicos, de hacer un trabajo sobre la obra de Bustriazo Ortiz. Por eso el grupo Confluencia, de movida, inicia su trabajo cantando la obra de Bustriazo. Se llamó así, Agrupación Pampeana Confluencia, que era el nombre completo, interpreta a Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Así que el grupo Confluencia se forma en torno a esa idea. Después el grupo tiene distintas etapas. Hay una segunda etapa porque produjo primero el disco ese con la obra de Bustriazo, luego otro que se llamó Cantamento, con obras de otros autores pampeanos, ya no solamente de Bustriazo. Y hay una tercera etapa con un material que no se editó nunca, pero que está, digamos, se puso a salvo con el nombre de Documental, y que reúne las últimas obras en la época en que el grupo estaba integrado por una mujer también, Claudia Lupardo. El grupo Confluencia durante del 82 más o menos al 89. Ya en el 89 dejamos de trabajar como grupo. Nos quedamos cantando a dúo con Claudia Lupardo. Y en el más o menos 95, 96, me invita Alberto Carpio a formar parte del grupo Pampa América, que él había fundado en el 93. Así que yo más o menos en el 95, 96 me sumo a ese grupo y estuve hasta el año 2003. Exactamente a los 10 años de la formación de ese grupo, no estando ya Carpio en el grupo, hicimos un disco con la formación de ese momento. Estaba Estela Cinquepalmi, Guillermina Gabasa, Carlos Urquiza, por supuesto, yo, y me falta uno que es el Negro Sosa de Castex. Éramos 5 y grabamos un disco que se llamó 10 años, Pampa América 10 años. Con ese grupo hacíamos algunas obras pampeanas, pero poquitas, hacíamos más bien un repertorio general del folclore nacional. Incluso hay alguna obra de Simón Díaz, el venezolano, que se llama El Alcaraván. Así que hacíamos un repertorio más variado.